Entonces, hoy le di otro enfoque, no sé si, bueno, ya vamos a explicar de qué se trata el término unidad versus multiplicidad. ¿A qué se refiere? Vamos a ver primero vamos a ver qué significa la palabra unidad. Bueno, obviamente unidad significa la calidad y el estado de ser uno, una sola cosa, ¿no? Unidad quiere decir algo que es uno solo, no es divisible. Es una cosa íntegra, ¿no? Que no tiene parte, uno solo. Unicidad significa ser único, es decir, que no hay con qué compararlo, ¿correcto? Entonces la unidad es una cosa indivisible, que no se puede dividir en partes. Quiere decir la calidad de ser uno, ¿correcto? Unicidad es la calidad de ser único. Y la esencia de Dios es unidad y unicidad. O sea, Dios es uno, quiere decir que no se puede dividir en partes, y es único, quiere decir que no se puede comparar con nadie. Ser único quiere decir ser uno, pero en un uno que no es seguido por un dos, tres, cuatro. Por ejemplo, si yo soy el nadador número uno del mundo, hay un nadador número dos, hay un número tres, hay un número 40 y hay un número 150 que es de El Salvador, por ejemplo. Pero Dios es un uno, número uno, pero en un sistema numérico que no hay un número dos. Entonces, bueno, es solamente son intentos de decir qué es lo que no es Dios, porque nosotros no podemos saber qué es, no solo sabemos que Dios es una sola cosa, es su esencia, es la unidad, es uno y único en todo el sentido de la palabra. Uno porque no agarra división, no acepta división. Uno porque no acepta división y único porque no hay otra cosa con la que lo podamos comparar, ¿no? Entonces no tiene partes y no tiene paralelo. Vamos a poner un padrón. Se acuerdan seguramente que cuando estaban en colegio estudiaron el descomposición blanca en el espectro de colores del arco iris, ¿no? Porque el arco iris cuando llueve, porque la luz blanca del sol, la luz del sol es blanca, ¿no? No es amarilla, es blanca. La luz del sol, al atravesar la humedad que hay en el ambiente, sucede cuando hay humedad al mismo tiempo, ¿no? Entonces la luz solar, al reflejarse, al atravesar las gotas de agua, al otro lado sale en colores de arco iris, ¿no? Que son los que están ahí. Entonces, es interesante, ¿no? Ahora, decir que Dios es amor más justicia, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿qué es Dios? Dios es amor más justicia, más bondad, más un montón de cosas. Entonces, si yo digo que Dios es amor, justicia y bondad, digo, y menciono 20 cosas, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo a Dios en su unidad, ¿no? Lo estoy dividiendo en amor más justicia y más bondad. Y eso es algo que no se puede hacer, ¿no? Estoy dividiéndolo en partes. Pero entonces, cuando yo digo que Dios es amor, o Dios es justicia, o Dios es bondad, o misericordia, ¿de qué estoy hablando? Si la esencia de Dios es unidad, es como esa luz blanca, ¿no? Dios no agarra, no acepta multiplicidad, o sea, división en partes.
Entonces, es como esa luz blanca que al atravesar el espejo de la creación, se descompone en sus colores de arco iris, ¿no? Es como este otro dibujo que les he preparado, que por el lado de Dios está la luz blanca, o sea, la unidad y unicidad de Dios, y al otro lado del tetraedro se descompone esa, y cuando la luz de Dios se refleja en el espejo de la creación, se manifiesta en colores de arco iris como amor, justicia, bondad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando dicen que Dios es amor, hay muchos que dicen Dios es amor, pero ¿y cómo sabemos que Dios es amor? Estamos poniéndole una definición para Dios. O sea, yo estoy de acuerdo que digan Dios es amor, pues para explicar a los niños, además de que el amor proviene de Dios, ¿no? Entonces Él es fuente de Dios. Pero afirmar que Dios es amor, o sea, simplemente amor, o Dios es justicia, es como que bautizar a Dios con un término que nosotros entendemos y Dios no es nada que nosotros entendamos. ¿Qué opinan ustedes? Creo que tenés razón, pero también es válido que se exprese eso, porque amor es cosa bonita. Un planteamiento muy Nosotros, bueno el tuyo, Kurosh. Se nota que nosotros que somos también el espejo, que recién ahí vemos o observamos las divisiones, pero como dices, la unicidad de Dios es única, pues. Sí, o sea, Dios no es algo que tú puedas dividir en amor más justicia, porque no sabemos. Es decir, la forma en que la luz de Dios se refleja dentro de la creación es en forma de amor, justicia, ¿no? O sea, es la forma filtrada como nosotros vemos los efectos de su luz dentro de la creación. Héctor iba a decir algo. Sí, em, en realidad, pues como nos explica Paola, ninguno de nosotros tiene la capacidad de comprender qué es Dios. Entonces, nos tenemos que remitir a a las mismas enseñanzas de Bajaola, ¿verdad? Que nos explica que en la sociedad humana es múltiple, las situaciones son múltiples y las condiciones son múltiples también. Pero dentro de esa multiplicidad, siempre tenemos presente las palabras del enviado de Dios, que Él es el que nos dice que es amor, que es justicia, que es bondad, que es misericordia, o sea, todas las virtudes que dice que debemos desarrollar, pues es lo que Él nos dice que entendamos que Dios. Gracias, sí. El asunto es que todo lo que nosotros atribuimos a Dios, toda la conversación que hacemos nosotros con Dios se canaliza desde sus mensajeros. O sea, Moisés, Jesús, Mahoma, el Bab, Allah. Entonces, cuando decimos que queremos conocer a Dios, no hay manera de conocer a Dios. Entonces, a través del conocimiento, como dice Bahá'u'lláh, de sus manifestaciones, estamos conociendo a Dios. No literalmente, sino que conocer la manifestación de Dios es como conocer a Dios. O mejor dicho, o dicho de otra manera, lo más que nosotros podemos conocer de Dios es conocer a sus manifestaciones, porque son los seres más sublimes a los que nosotros tenemos acceso. Y más allá de ellos no hay paso, no hay saber. Vamos a
Bueno, seguimos. Bienvenido nuestro amigo que acaba de conectarse. Entonces estamos hablando del concepto, ¿no? De que Dios, la esencia de Dios es unidad y unicidad. Dios es uno y único. Entonces, cuando Dios se refleja en el espejo de la creación, todo lo que nosotros podemos conocer de Dios no es Dios mismo, sino que es su reflejo, su imagen reflejada dentro de la creación. Entonces, cuando Dios, suponiendo que es la luz blanca, cuando atraviesa el espejo de la creación, ¿sí? Por el tetraedro, entonces del otro lado se ve amor, justicia, bondad, misericordia, ¿no? Pero nosotros no sabemos si no podemos decir Dios es esto, Dios es esto, esto y esto, porque le estaríamos poniendo como una definición. Entonces, si decimos Dios es amor, justicia, no. ¿Quién es amor y justicia? Jesús, Moisés, Abraham, Paola. Estamos hablando de ellos, porque no sabemos cómo es Dios. No podemos saber Dios qué es. No tiene sentido que nosotros podamos saber qué es Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿O sí podemos saber qué es Dios? No, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Un mérito del concepto de revelación progresiva que estamos estudiando estas últimas semanas es precisamente explicar esto. Permítanme. Un mérito del concepto de revelación progresiva, es decir, el hecho de que las diferentes religiones desde el inicio hasta la fecha han ido poquito a poquito aumentando, ¿no? La cantidad de información que el mensajero de Dios vierte sobre la humanidad, que es de acuerdo a nuestra preparación en cada momento, ¿no? Entonces, si en un determinado momento éramos como niños, entonces, pues nos plantearon un concepto muy antropomorfo de Dios. Es decir, pintaron a la gente de hace 4.000, 5.000 años que Dios era alguien así como nosotros, pero más poderoso, ¿no? Pero con el tiempo esto ha ido cambiando, o sea, el concepto que tenemos de Dios, que nunca lo vamos a conocer, pero ese concepto, gracias a la revelación progresiva, ha ido cada vez explicándose mejor. Y comparado con cómo lo va a explicar Dios dentro de 1.000, 2.000 o 5.000 años, pues nosotros somos unos niños, ¿no? Comparado con la manera en que en el futuro Dios explicará esos términos, o sea, los mensajeros de Dios explicarán esos términos en el futuro. Entonces, Dios no, no sabemos qué es, ni cómo es, ni podemos saberlo, ¿no? Ni podemos saberlo. Pero cuando Dios se manifiesta en la creación a través de sus profetas y mensajeros, entonces se manifiesta con amor, justicia, bondad, misericordia, perdón, generosidad y grandeza, ¿no? Y mil cosas más. Entonces, pero la evolución de la religión ha ido explicando desde un Dios antropomorfo, es decir, que tiene una forma parecida a los humanos y que vivía en las estrellas del norte, desde ese ser ha ido avanzando, avanzando hasta llegar ahorita en la fe Bahá'í a un ser trascendente e incognoscible. En el futuro sabremos mucho más acerca de Dios. Entonces, si alguien desea decir algo.
Si no, avanzamos con otro concepto, ¿no? El concepto de Dios como ejemplo, ¿no? Simbólicamente, no es que nosotros consideremos que Dios es el sol, no, pero para entender, ¿no? Como el sol es la fuente de vida, para nosotros que vivimos en la tierra, el sol es fuente de vida. Pero el sol es algo imposible de alcanzar, porque si yo me voy al sol, me quemo, me muero, ¿no? Entonces, es un bonito ejemplo para aplicar al tema de Dios y las criaturas. Entonces, entendemos que Dios es como el sol y nosotros la humanidad, pero como no podemos directamente ver al sol o ir hacia él, entonces Dios nos manda sus reflejos, ¿no? Sus rayos, sus reflejos, nos lo manda y que vienen y se reflejan en un espejo o a través de una luna, ¿no? Y esos reflejos, esas lunas, esos espejos perfectos y pulidos se llaman Krishna, Moisés, Baha'u'lláh, etcétera, ¿no? Entonces, si yo miro, ahora fíjense bien, si yo miro un espejo, perdón, si yo miro al espejo, puedo ver dos cosas, ¿no? Por un lado, veo el espejo en sí, que está hecho de vidrio. Entonces, si yo me fijo en el vidrio del espejo, entonces veo a Moisés y veo a Jesús, veo a Mahoma y veo que son diferentes. Diferentes personas, diferentes mensajeros. Pero si yo miro la luz que cada espejo refleja, ya no importa a cuál de esos espejos estoy viendo. Voy a ver la misma luz siempre, ¿no? Entonces, viéndolo de este ángulo, cada profeta, cada mensajero de Dios es el retorno de todos los demás. Porque no estamos hablando del vidrio del espejo o del polvo de la luna, sino de la luz que refleja el espejo o de la luz que refleja la luna, que no es de ella, sino que es del sol. El sol es uno sol. Por ejemplo, Júpiter tiene más de 90 lunas. Entonces, si uno estuviera ahí en Júpiter viendo el cielo, pues hay un solo sol, pero hay 90 lunas. Entonces, si uno a cualquiera de esas lunas que mire, va a ver la misma luz. Las lunas pueden ser diferentes porque la figura de Jesús, la figura de Moisés es diferente, pero todos ellos emiten la misma luz. Aunque tú encuentres algunas diferencias entre ellos, pero si te fijas más en la luz que reflejan, no encuentras ni una pizca de diferencia entre ellos. Y viéndolo de esa manera, todos ellos son alfa y todos ellos son omega, como lo dijo Jesús, y que nadie entendió, ¿no? La gente entendió que Él es alfa y omega, quiere decir que Él es el personaje más importante que jamás ha nacido y jamás nacerá, porque es el primero y el último. Pero no, se refiere a que Él refleja la luz del sol y la misma luz que reflejó el profeta Alfa y la misma luz que irá a reflejar el profeta Omega, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces, esa es más o menos una pequeña explicación, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos que Dios es el sol es demasiado fuerte para que nosotros vayamos a él. Por ejemplo, aquí la humanidad, algunos lo niegan, otros no, pero dicen que la humanidad ha ido a la luna y ha caminado ahí, ¿no? Pero al sol nunca vamos a ir. O sea, no tiene sentido ir al sol. Entonces Dios es como el sol, cuya luz es tan fuerte que es mejor para qué mirarlo, ¿no? Vamos a ver la luna y permitir que la luna nos guíe, aunque la luna... Bueno, ¿Ah?
Están levantando la mano 2 personas. Ok. Adelante, adelante. ¿Alguien quisiera hablar? Humberto. Mira, Kurosh, si poder ver la luz del sol lo puedes hacer, pero vas a perder la vista. Sí, además estamos viendo como un ejemplo alegórico, ¿no? Obviamente Dios no es el sol, no lo es, no no podemos 100% hacer coincidir el ejemplo con la verdadera esencia de Dios, pero como ejemplo nos sirve, ¿no? Para saber que el sol es demasiado fuerte para nosotros, sin embargo la luna sí, ¿no? La luna sí lo podemos ver y lo podemos... A ver, adelante Humberto. Gracias. Creo que ya lo mencioné antes también, pero queda perfectamente con el tema que estás desarrollando. Hay un libro místico que se llama el Tao Te Ching, que es sobre el taoísmo. Un libro bien interesante. Y en una de sus partes dice, aquello que tú puedes expresar, aquello que tú puedes entender sobre el Tao, no es el Tao porque lo pretendes comprenderlo y explicarlo. O sea, es una forma en que ellos el que escribió este libro, quién puede haber sido, no sé, ya se había dado cuenta que hablar de Dios del absoluto era imposible. Imposible comprenderlo, imposible explicarlo. Y aquel que pretendiera hacerlo simplemente estaba hablando de cualquier cosa menos del Tao, que es la realidad última. Claro, como tú estás explicando, pues podemos conocer las cosas por sus expresiones externas, por sus cualidades, pero no por su esencia. La esencia de Dios es incomprensible, aunque sí podemos entender de Él a esas cualidades que tú mencionabas como el amor, la justicia, la piedad, la caridad, y en fin, una larga lista de cualidades, ¿no? Cualidades externas a la esencia misma de Dios, que nos permite darnos una idea de qué cosa no es, más de creer comprender lo que él es en esencia, ¿no? Es justo porque él hace justicia, o él crea la justicia, o él ama la justicia, ¿no? Pero pretender explicar la esencia de Dios como en el Tao Te Ching, que dice, si tú crees explicarlo o tú crees comprenderlo, no lo has comprendido, porque el Tao no se puede comprender, a Dios no se le puede comprender. Sí. Y cae perfectamente con el tema que estamos tratando. Gracias. Gracias, gracias. Sí, o sea, si yo me imagino cómo es Dios, eso no es Dios porque estoy imaginándolo, porque está cabiendo dentro de mi imaginación. Si yo defino que es Dios, estoy comprendiendo cómo es Dios, estoy diciendo cómo es Dios, estoy definiendo cómo es Dios. Y eso no es Dios. Entonces Dios no es nada de que uno diga que el profeta tal fue al séptimo cielo, ahí en el norte, y vio el trono de Dios. No tiene sentido. O sea, como que Dios necesita un lugar donde sentarse, o cómo es eso, no tiene sentido. Todos esos términos son atribuibles a las cualidades espirituales de la manifestación de Dios. Es más, cuando oramos, estamos orando a ellos, porque con Dios no hay ninguna relación. Y las personas que dicen, yo directamente hablo y pido las cosas de Dios, está bien. Tú dices, Dios, regálame tal cosa, pero no es Dios el que te está atendiendo al otro lado del teléfono, sino que es el representante de Dios, porque con Dios no tenemos relación alguna. Al menos así pienso yo, ¿no? Es lo que he entendido de los escritos. Cuando dice no existe otro Dios más que Él, también dice el Bab que se refiere a la manifestación de Dios. O sea, es tan lejos de nosotros Dios que cualquier cosa que tú hablas de Dios, estás hablando de Jesús, de Bahá'u'lláh, de Mahoma, de ellos.
no estás hablando de Dios. No tienes ninguna relación con Dios. No tiene ningún sentido hablar con Dios. No se puede. Ahora, vamos a regresar al ejemplo de la luna, ¿no? Para mí es un excelente ejemplo lo de la luna. La luna es un pedazo de polvo, bueno, polvo, ¿no? Tierra no, porque tierra es aquí, ¿no? Son piedras y polvo, ¿no? No tienen luz propia. Pero ¿qué sucede? Alumbra de noche, especialmente cuando es luna llena, y guía a la gente. Realmente sirve de guía. Entonces no es inútil, es útil. Pero su luz no es propia, es del sol. Sin el sol la luna no existe. O si existe, pues es nula su existencia. Entonces la luna se expone al sol, o sea, hace ese sacrificio, ¿no? De exponerse al sol y de reflejar su luz. La existencia de la luna está sujeta es nula y está sujeta a la existencia del sol que sí existe. Ok, pero ¿qué pasa? ¿Han visto algún poeta que componga poesía al sol? Muy poco, ¿no? Todos los poetas escriben a la luna sus poesías, le dan tanto mérito a la luna, veneran la luna, se casan bajo la luz de la luna, se enamoran bajo la luz de la luna, proponen matrimonio a sus novios y novias bajo la luz de la luna, componen canciones dedicados a la luna, veneran la luna y la luz de la luna, le atribuyen 1000 propiedades a la bendita luna. Por ejemplo, aquí en nuestro país vecino, Guatemala, hermoso país, y yo los quiero mucho a todos los que viven ahí, especialmente una ciudad que se llama Quetzaltenango. Ahí vivió mi hermano mucho tiempo y he ido a conocer, es bien lindo y la gente de ahí muy hermosa, y ahorita una de gente de ahí está conectada con nosotros, ¿no? Pero ellos tienen una canción hermosa que no la vamos a poner, pero ustedes lo pueden buscar allá en YouTube. Se llama Luna de Chelajú. Hermosa canción, hermosa canción. La ciudad de Quetzaltenango también la llaman Chelajú, con X. Ahí están viendo en la pantalla. Entonces la canción comienza así, como están viendo en la pantalla, pero si ustedes quieren, pueden buscar. Hasta Pepe Aguilar cantó esta canción, bien bonito. Luna gardenia de plata, y que mi serenata te vuelves canción, qué sé yo, es una de las canciones más hermosas. Pero a la luna, ¿y la luna qué es? Es un pedazo de polvo que no tiene luz propia, pero viéndolo desde aquí es hermosa la luna, ¿no? ¿Por qué? Porque refleja la luz del sol. Entonces, así vemos nosotros. ¿Alguien quería hablar? Bueno, si ustedes desean hablar, simplemente me interrumpen porque yo estoy viendo esta Yo Humberto. quería, si me permites, Kurosh, creo que ya lo conté anteriormente sobre una escuela de verano en Lima con el doctor Mojayer, y él hablando en su charla muy bonita decía, ¿ustedes saben por qué a las personas les gusta caminar bajo la luz de la luna y se sienten felices y así románticos y todo? Porque en el oxígeno existen unas moléculas en pequeñas cantidades que al inhalar ingresan al torrente sanguíneo y se quedan allí. Y son moléculas que se afectan fácilmente con la luz de la luna. Entonces, cuando hay luz de la luna, esas moléculas saltan, se mueven, y entonces es la alegría y el romanticismo que sienten las personas, ¿no? De ahí que los poetas, los enamorados, los que están en esa etapa de embelezo, ¿no? Ven la luna y se sienten, ¡ay, qué lindo, en otro mundo!
Es un fenómeno físico, físico electroquímico, ¿no? Muy, muy bonita. Esa fue una charla muy simpática del doctor Mojayer. Nos gusta la luna porque las moléculas saltan y saltan dentro de nosotros. Qué bueno, Humberto, que haya mencionado eso, ¿no? Porque nos hace mucho bien, ¿no? Al cristianismo le hizo mucho bien acercarse a Jesús, ¿no? Porque si Dios es el sol, pues Jesús es la luna en ese momento, ¿no? O en este momento acercarse a Bahá'u'lláh nos hace bien, esas moléculas nos las proporcionan ellos, ¿no? Ahora, lo que yo quería decir es que Dios es como el sol, ¿no? Y Jesús es como la luna, por ejemplo, en la época del cristianismo. Pero a la hora de dar méritos, la gente ha llegado a venerar a Jesús, como que Jesús es Dios. Es parecido a lo de la luna, ¿no? Porque aquí la luna no tiene luz propia, su luz la saca del sol, pero la luna no es el sol. Sabemos que la luna es luna, el sol es sol, pero en caso de la religión, no. Atribuimos deidad a Jesús, ¿no? No sé si hay otra religión donde a su mensajero también le atribuyen deidad. Los judíos yo sé que no, para los judíos Moisés no es Dios. Hinduismo. El budismo, ¿no? Hinduismo. Hinduismo. Ah, ok, gracias. Para el musulmán, Mahoma no es Dios. No es Dios. En realidad su concepto es bastante parecido a lo que estamos explicando hoy. Pero en el cristianismo ven la luna y la ven muy hermosa y dicen que es el sol, ¿no? O sea, ven a Jesús, obviamente es hermoso, entonces le atribuyen deidad al mensajero de Dios. Dios es el creador, ¿no? Y es uno solo, pero Jesús, Moisés, el Bab, Bahá'u'lláh, Mahoma son satélites de Dios y son varios, ¿no? Entonces, el concepto de la unidad de Dios en los mensajeros se convierte en multiplicidad, tanto porque ellos son muchos y Dios es uno, y también porque Dios, su esencia es una sola cosa, pero dentro de Jesús, Moisés o Bahá'u'lláh, esa esencia se manifiesta como misericordia, bondad, amor, justicia, generosidad, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo me enamoro de la luna y digo que la luna es el sol, ¿no? No, o sea, está muy bien que yo me enamore de la luna, que lo admire y que le componga todas las canciones que quiera, pero yo tengo que estar consciente de que una cosa es la luna y la luna trae su luz proveniente del sol, así como Jesús, Bahá'u'lláh, Mahoma, su sabiduría, su luz, su amor, su justicia, lo que usted, su poder, su grandeza, todos es mérito de Dios, no de ellos mismos, porque, claro, ellos son seres grandes, pero porque Dios así los creó, no porque ellos son Dios. Entonces vamos a pasar al concepto de, ahí buscan ustedes esto, de la Luna de Chelajú, es una canción muy bonita, ¿no? Les recomiendo que lo busquen más tarde, no ahorita, ¿no? Allá en YouTube y nuestro Pepe Aguilar, el mexicano, lo cantó, es bien bonito. Entonces, vamos a pasar al concepto de sol y 9 espejos, o X número de espejos, o sol y X número de lunas, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, si yo, digamos que yo puedo representar a los diferentes mensajeros de Dios, el fundador del sabeanismo, Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda, Cristo, Mahoma, el Bab y Bahá'u'lláh. No sé, yo en mi falta de talento para diseñar, puse los espejos
redondo, cuadrado, elíptico, como estrella, pentágono, qué sé yo, puse diferentes espejos, pero en todos ellos puse el mismo sol, ¿no? Entonces es como que tú tienes 9 espejos colgados ahí y ahí arriba está el sol, pero si el espejo está volteado hacia ti, uno se ve su imagen, ¿no? Pero si el espejo está volteado entre el sol y nosotros, entonces ahí podemos ver la luz del sol reflejada en el espejo, ¿no? Y los mensajeros de Dios son así, no están volteados totalmente allá ni totalmente aquí, son una cosa intermedia, ¿no? Entre Dios y nosotros. Por eso que cuando nosotros los vemos, pues vemos la luz divina dentro de ellos, pero de la manera en que ellos lo reflejan, no tal cual es Dios. No podemos saberlo, ni ellos saben cómo es Dios. No tiene sentido porque ellos también son creados por Dios, no son socios de Dios. En el Islam de Mahoma hay un término que ellos utilizan y a mí me gusta. A los herejes también les llaman asociadores. Bueno, así lo han traducido al español. No sé qué tan correcta es la traducción, pero los mismos musulmanes lo han traducido como asociadores. ¿Y qué quiere decir? Asociador es una persona que atribuye socios a Dios. O sea, los que creen en ídolos, imágenes, son asociadores. ¿Por qué? Porque están creando socios para Dios, como que Dios tuviera socios. Cualquier persona que no sea Dios y que yo le diga a Dios o yo le atribuya como cualidades como que paralelamente con Dios, ¿no? A la misma altura que Dios, entonces estoy atribuyendo socios a Dios y no es correcto, ¿no? O sea, los mensajeros de Dios existen bajo Dios, no al lado de Dios, no comparado con Dios, sino son nada en comparación con Dios, pero para nosotros ellos son como que es Dios, ¿no? Entonces una cosa relativa. Entonces, el mismo sol en diferentes tiempos, ¿no? Así con diferencia de 1000 años, 600 años, 800 años, ese mismo sol se ha reflejado en 9 espejos diferentes, digamos. Es la misma esencia, reflejada de manera particular en cada espejo, ¿no? Porque Moisés reflejó la luz divina de una cierta manera, o sea, él tuvo sus propias particularidades. Jesús reflejó la luz de Dios de su propia manera. No es que lo hayan tergiversado, sino que la belleza la trasladaron poniendo énfasis en ciertos aspectos de la belleza de Dios que nos estaban reflejando, ¿no? Entonces, cada mensajero tiene su estilo, por ejemplo, su estilo literario, ¿no? Moisés no escribió igual que Jesús. Bueno, Jesús no es que escribió, así le digo, así lo digo yo, pero habló, ¿no? Con cierto estilo, ¿no? Literario. Jesús, por ejemplo, utilizó un cierto estilo de parábolas y metáforas, ¿no? Pero Mahoma utilizó otras diferentes, pero todos para explicar la misma verdad, ir mejorándola incluso progresivamente. No se trata de que mi profeta o el profeta de mi religión es mejor que el profeta de tu religión. Ya vamos a ver por ahí que Bahá'u'lláh prohíbe que uno compare y que diga que uno de ellos es más grande que el otro. No es así, ¿no? No es así. Entonces, generalmente en toda religión, por ejemplo, los judíos consideran que el más grande profeta de Dios es Moisés y que cuando venga Mesías, que ya vino, pero que ya vinieron dos y todavía no los han reconocido, entonces cuando venga va a venir bajo Moisés, ¿no?
O sea, el Mesías va a venir dentro de la fe de Moisés. El cristianismo cree que Jesús es Dios y que quien venga es o es él o es bajo él, ¿no? Mahoma para los musulmanes es el sello, el adorno de todos los profetas de Dios. Es el último profeta. Entonces después, más allá de él, no hay otra cosa, ¿no? Pero Bahá'u'lláh prohíbe que nosotros comparemos a ellos, ¿no? Porque todos ellos, su esencia es unidad, son una misma cosa. Todos provienen de Dios. Y en estas reuniones hablamos con respeto acerca de todos ellos y muchas veces cuando queremos explicar un concepto, citamos las palabras de todos ellos y hacemos ver que ellos están hablando de la misma cosa, ¿no? Entonces Bahá'u'lláh dice esto que vamos a pedir a Guillermo si nos hace el favor de leer. ¿Cuáles profetas son superiores? La esencia de todos los profetas de Dios es una y la misma. Su unidad es absoluta. No hay distinción alguna entre los portadores del mensaje de Dios. Todos tienen un solo propósito, honrar a uno más que a otro. Exaltar a algunos por encima de los demás no es permitido. Sin embargo, el grado de revelación de los profetas debe diferir. Cada uno de ellos ha sido portador de un mensaje distinto. Y Faulá, pasaje de los escritos. Entonces aquí está claro, ¿no? Que yo no puedo decir que Bahá'u'lláh es mejor que Jesús, o sea, no tiene sentido. Pero sí puedo decir que a Bahá'u'lláh se le ha asignado una tarea diferente que la que tuvo Jesús o que la que tuvo Moisés, ¿no? Eso es lo que está diciendo Bahá'u'lláh en esta cita. Vamos a ver otra. Por esta razón que parecen variar en su grandeza, es claro y evidente, por lo tanto, que cualquier variación aparente en la intensidad de su luz no es inherente a la luz misma, sino debe ser atribuida más bien a la receptividad variante de un mundo que siempre cambia. Se le ha confiado un mensaje a cada profeta a quien el Creador Todopoderoso e Incomparable haya determinado enviar a los pueblos de la tierra, y se le ha encargado actuar en la forma que mejor satisfaga los requisitos de la época en que aparezca. Entonces, bueno, Badí desea decir algo. Sí, a mí, por ejemplo, me ha tocado dar clases con niños de primer año de escuela. Y me ha tocado también dar algunos cursos en instituto pedagógico. Ahora, yo estoy seguro que otros maestros también han tenido experiencias parecidas. Les ha tocado dar segundo año, cuarto año o dar secundaria también. Y los maestros estamos capacitados para eso. Eso es solamente un ejemplo, nada más. A lo que voy es no hablar de la docencia, ¿no? Sino de que los mensajeros de Dios, todos tienen la misma capacidad, solamente que la guía y el mensaje que dan sí puede decirse que aborda cuestiones más puntuales o tiene mayor contenido, pero no porque el que está dando segundo año sepa menos que el que está dando sexto año, sino que ese año, 2023-2024, en la malla curricular a ese le asignó tomar a su cargo ese año básico, ese grado. Otro año le tocará dar otro. Así es. Maravilloso, sí, es buen ejemplo porque aquí Badí es un maestro tanto de niños jóvenes, ¿no? Como de niños chiquitos. Entonces, cuando le toca explicar a los niños chiquitos, como Jesús, ¿no? Dijo, miren, señores, yo tengo muchas cosas que puedo decirles, pero no me van a entender, ¿no? Cuando venga más adelante el otro maestro, ahí les va a explicar mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque a Jesús le asignaron esa tarea en ese momento.
A Moisés le asignaron otra tarea distinta. Y esas tareas pueden ser más grandes o más pequeñas, porque si a uno le toca unir a 4 tribus y a otro le toca unir 6 naciones o un continente y al otro le toca unir a la humanidad y más adelante, quién sabe, habrá algún tipo de interconexión planetaria, va a venir uno y va a conectar a gente de varios planetas, no sé, no tenemos idea, pero puede ocurrir, ¿no? Es una posibilidad. Entonces el tamaño de la misión que trae es diferente. Pero si tenía cosas que no pudo decir, Bajaola también tuvo cosas que no pudo decir. ¿Por qué? Porque no había quien entendiera. Pero no se preocupe, que han dicho cosas de sobra, como para que hagan lo que hagan, no van a llenar todo lo que han dicho, ¿no? O sea, no van a decir, ay, ¿por qué no dijo todo? Yo quería saber más. No, no se preocupen, que, que así con lo que dijo, no hay manera de entenderlo todo. No digamos si hubiera dicho todo lo que podía haber dicho. ¿Alguien más desea decir algo? Interesante, ¿no? Este hecho de que mi profeta no es mejor que tu profeta, no es más grande. Simplemente le asignaron una tarea diferente, ¿no? Que en un caso puede ser una tarea pequeña, en otro caso puede ser una tarea grande, y de esa manera se puede, ¿no? Medir, ¿cómo se llama? El tamaño nada más de la misión. Y es obvio que a Bahá'u'lláh hasta la fecha le ha tocado la misión de más grande tamaño, ¿no? Pero entre ellos, pues, son amigos y allá en el otro mundo, en el mundo espiritual, son bien amigos, ¿no? Como dicen los peruanos, son patas. Y aquí en El Salvador decimos son cheros. O sea, son amigos, ¿no? O patojos, ¿no? Entonces, ellos, entre ellos, son del mismo nivel, porque es el mismo nivel de creación, ¿no? Pero, pues, obviamente les ha tocado una misión distinta. Entonces, yo puse, adelante, ¿alguien quiere hablar? Badí. Sí, un rasgo de inmadurez, por ejemplo, en los niños uno ve, ¿no? Luego ellos lo superan, ya cuando están más grandes porque lo entienden, es precisamente comparar a los papás o a las mamás. Mi mamá es más bonita que tu mamá está gorda, mi papá gana más plata que tu papá, mi papá es más alto que tu papá. Ese tipo de cosas, cuando uno ya es adulto, uno entiende, el padre de uno es valioso para cada quien. Eso es un signo de madurez. Pero cuando uno todavía es un niño y todavía no entiende estas cosas, anda con ese tipo de comparaciones, ¿no? Y algún día la humanidad va a superar también ese nivel y ya no va a hacer eso con respecto a los fundadores de las grandes religiones. Sí, sí, gracias, porque el entender mal la palabra o quizás humanidad, la vez, hace 2 semanas estuvimos viendo una comparación entre los mensajeros, ¿no? Que por ejemplo, cuando viene Moisés y pone énfasis en la importancia de su causa, no está hablando de causa de Moisés, sino está hablando de causa de Dios, ¿no? Entonces, cuando viene Jesús y enfatiza la importancia de su causa, está hablando de la causa de Jesús, pero por ser causa divina de Dios, reflejar la luz de Dios. Eso es lo que importa. Porque imagínense cómo puede ser que Jesús sea Dios y la Tierra es un planeta pequeño en el sistema solar, en una galaxia que no es la más grande del universo, y hay miles de millones de esas galaxias y planetas donde puede haber gente, y el creador de todo ese universo nació en Belén.
O sea, no tiene sentido, ¿no? Pero entendieron mal, entendieron mal. No sé si Badí quiere volver a dar opinión o es la misma. No, ahora. Perdón, es que me confundo. Perdón, voy a bajarlo. Bueno, no hay problema. Pero cuando quieran hablar, adelante. Bueno, vamos a ver, yo inventé un caso de que supongan que yo soy muy aficionado a los reflectores de luz, no me gustan. En realidad no me gustan, pero supongamos que a mí me agradan los reflectores. Entonces, voy a una tienda donde venden espejos, pero esta gente ha dejado un bonito reflector, un foco muy elegante y potente en el centro de la tienda y alrededor hay espejos que reflejan ese reflector. Y han colocado los espejos de tal manera que da la cara al reflector y inclinado hacia el cliente para que el cliente vea la luz en los espejos. Entonces yo veo un espejo y me encanta cómo refleja la luz. Me enamora de la luz, me enamoro de la luz que refleja. Qué hermosa luz. Me gusta y pago $200 y compro ese espejo y me lo llevo a la casa. ¿No? Pero cuando me lo llevo a la casa, pues en la casa no está ese reflector, solo está el espejo, ¿no? O sea, yo me enamoré de la luz, pero me quedé con el espejo. ¿Se dan cuenta qué peligro hay ahí, no? Pongo el espejo frente a mí y miro y veo esa figura tan fea, ¿no? Que soy yo mismo. Nada de reflector, nada de la luz que yo había visto, de la que me había enamorado. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Viene Moisés y trae una luz. O sea, no le estoy quitando mérito a Moisés. Moisés es un ser muy sublime. Jesús, Moisés, Bajaolah, todos ellos. Pero comparado con Dios, no. Ni nadie es sublime. Nadie existe comparado con Dios. Dios no sabemos qué es, pero lo que sí sabemos es que es otra cosa, ¿no? Que con la que no se puede comparar nadie. Entonces yo me enamoré de la luz, pero no compré la luz, compré el espejo. Correcto, y al final me llevo una decepción al ver que ahí hay un hombre, no está la luz. Obviamente el espejo tiene mérito, pero en la medida en que refleja perfectamente la luz. Lo que pasa con el tiempo, los cristianos se han enamorado, se han quedado con el espejo y ya ni se acuerdan cómo era la luz, ¿no? Que estaba reflejado ahí. Adoramos el espejo, no adoramos la luz que estaba dentro de él. O sea, el espejo tiene mérito por reflejar la luz del reflector, la luz del sol, ¿no? No simplemente el vidrio del espejo, porque el vidrio del espejo fue insultado, maltratado en los tiempos de Moisés. El vidrio del espejo en tiempo de Jesús fue crucificado, ¿no? En tiempo del Bab fue ejecutado el vidrio. En tiempo del Bahá'u'lláh fue encarcelado, exilado, pero la luz que está ahí está, ¿no? Ahí está, perdura y siempre va a perdurar. Esto es lo importante. Entonces nosotros adoramos al espejo, pero en función de la luz que el espejo refleja, no por él mismo, ¿no? Porque imagínense si yo viajo a Alfa de Centauro, no sé, a otras galaxias
donde hay otro planeta y de repente, así como Badí se fue a Tosagua en Ecuador, no, yo me voy a otro planeta y vivo ahí. Pero ahí hay otros profetas, otros mensajeros, ¿no? Pero no, yo le digo, no, todo esto lo que usted decía no sirve, lo que sirve es mi profeta allá en la tierra, ¿no? O sea, no, lo único que es universal y es común entre todos es el sol, no el Dios es el mismo al que yo tengo que adherirme, o al menos al reflejo de Dios dentro de esos espejos yo debo adherirme, no debo adherirme al propio espejo. Entonces aquí hay como dos formas de ver ese espejo. Yo puedo ver al espejo, esta imagen que les he puesto tiene como dos significados. Uno es, depende de cómo yo veo el espejo, ¿qué veo dentro del espejo? Dentro del espejo, o puedo ver la luz del sol o puedo ver un hombre, ¿no? Si miro bien, en el espejo voy a encontrar la luz de Dios, pero si miro mal, voy a ver la persona que está reflejando, ¿no? Obviamente la persona tiene mérito, sí, pero ¿por qué tiene mérito? Porque está reflejando perfectamente la luz de Dios. O sea, el mérito del espejo es por su cualidad de poder reflejar bien la luz del sol, o en este caso de Dios. Por ejemplo, yo como humano común y corriente, por muy bueno que sea, no pudiera reflejar de esa manera la luz de Dios. Pero Jesús, Mahoma, Bahá'u'lláh, ellos sí reflejan la luz de Dios de la manera correcta. Entonces, obviamente, ellos tienen mérito porque son mucho mejores espejos que cualquiera de nosotros o que todos nosotros juntos, pero no son Dios. La esencia que presenta el espejo es su luz y su luz es de Dios. Entonces yo puedo adorar a Bahá'u'lláh, pero lo puedo adorar en función a la esencia que refleja, esa cualidad que refleja la luz de Dios. No lo adoro a su individualidad, a su persona. Por eso a los Bahá'í se nos prohíbe tener la foto de Bahá'u'lláh en la casa y exhibirla, ¿no? Yo puedo ver la foto de Bahá'u'lláh, pero no la puedo exhibir o colgar en mi cuarto, porque si no estuviera adorando a la figura de él y no a lo que él representa, ¿no? Que es una manifestación de Dios. Ojo, no le estoy quitando mérito a ningún mensajero, pero nosotros no adoramos, o sea, no es lo mismo pues Dios que su mensajero. Entonces el espejo tiene ambas cosas, tiene la luz divina y también hay un hombre ahí, es decir, Bahá'u'lláh representa las dos cosas, ¿no? Representa la luz de Dios y el poder de Dios, porque ellos tienen poder para hacer que la tierra gire al revés, ¿no? O sea, ellos tienen poder para hacer lo que quieren. O curar un leproso no es nada para ellos, ¿no? Puede que Jesús lo haya hecho físicamente, puede que no, pero que puede hacerlo, puede hacerlo. Por Dios, lo pueden hacer. Cualquier milagro. Entonces, al mirar a esos espejos, por un lado veo un humano que puede ser mi propio reflejo también, pero llevado a la perfección. O sea, ¿qué es Jesús? ¿Qué es Bahá'u'lláh? Es Kurosh perfecto, ¿no? Eso es lo que, pues, antes creían que así era Dios, ¿no? Pero esa figura de Dios es la figura de ellos. Esa figura de Dios en la que antes creían son ellos realmente. Pero que
se ha confundido, ¿no? Entonces yo veo en ellos el hombre perfecto, pero también puedo decir que en ellos veo el reflejo de la luz divina. Entonces vengo yo y me confundo, si la revelación progresiva todavía no ha llegado a explicar eso porque mi entendimiento todavía no lo ha permitido, entonces me confundo y no sé a quién adorar, no sé si adorar a Jesús. Adelante. Kurosh, algo que también ocurre y que se nota con facilidad, ¿no? La aparición de una de estas manifestaciones divinas, Jesucristo, Moisés, Mohammed, es de un impacto tan grande en su momento y en su zona geográfica que transforma completamente la vida a su alrededor e impulsa un desarrollo en la civilización. Los organiza, desarrolla los aspectos técnicos, científicos de la época, filosóficos, humanitarios, organizativos, sociales, e incluso queda a la perpetuidad. Hay sociedades que tranquilamente se le puede llamar sociedades cristianas, sociedades musulmanas, sociedades judías, porque fue tan grande el impacto que ellos tuvieron que no hay seres humanos que hayan hecho lo mismo. Una vez el señor Kamse decía, piensen ustedes si existe alguna sociedad socrática o un país seguidor de Platón o una nación seguidor de Aristóteles, a pesar de que han sido personas extraordinarias, brillantísimas, no han podido penetrar al nivel ni a la profundidad en lo que le correspondió hacer a los fundadores de las grandes religiones. Esa es la diferencia que existe en un profeta de Dios, en una manifestación de Dios y en cualquier otra persona, por muy erudita o sabio o inteligente o conquistador o heroico que haya sido, ¿no? No es lo mismo, no forman sociedades. En cambio, las manifestaciones divinas, sí, ya hasta el año en el que se rige el calendario de esas sociedades, no cambia, ¿no? Los musulmanes tienen la suya, los budistas tienen el suyo, los bahá'í tenemos el nuestro, los cristianos tienen el suyo. Tan potente ha sido el efecto de sus vidas y de sus pensamientos sobre la sociedad que va a quedar para la perpetuidad. Esa es la gran diferencia que hay con los fundadores de las grandes religiones. Y otro detalle más, ningún profeta de Dios hasta donde se tiene conocimiento y registros escritos o tradiciones, ninguna manifestación de Dios ha atacado otra religión. No, que el cristianismo se haya puesto a hablar muy feo del budismo o muy feo del zoroastrianismo, nunca ha pasado nada, ni al revés, ¿no? O sea, entre ellos entre ellos ha habido un respeto y no para nada han iniciado ninguna advertencia con otras religiones, cuidarnos para nada, ¿no? Entonces, eso es lo que los seguidores de las religiones deberían pensar, ¿no? Que el fundador de su fe nunca atacó a nada ni a nadie, solo atacó el mal, el defecto, los vicios, esas cosas que pertenecen pues a la especie humana, pero que no son parte de la naturaleza más elevada del hombre, de la mujer, ¿no? Ese fue solamente la única cosa que hicieron ellos, atacar lo malo en el ser humano y no en ninguna religión, a diferencia de que los que creen en una religión creen que es su función ir en contra de todas las religiones que no sea la suya. Esa es como decía Badi, es un nivel de infantilismo, de niñería, de gente todavía que está en un proceso de evolución, de falta de madurez. Okay, gracias. Sí, gracias. Por ejemplo, Jesús estuvo hablando fuerte a los judíos, a los rabinos,
pero no en contra de la fe judía, ¿no? Sí, ni Moisés, porque ellos, entre ellos no tienen por qué estar en desacuerdo si son la misma cosa, ¿no? Bueno, vamos a leer unas palabras de Bahá'u'lláh donde él dice que prohíba a Dios que uno pueda comparar a ellos con Dios. No veamos qué dice. No, prohíbelo, oh mi Dios, que yo haya pronunciado palabras tales que necesariamente impliquen la existencia de cualquier relación directa entre la pluma de tu revelación, mensajero, y la esencia de todas las cosas creadas, Dios. Lejos, muy lejos están aquellos que tienen conexión contigo. La concepción de tal relación, toda comparación o descripción, es incapaz de hacer justicia al árbol de tu revelación y todos los caminos hacia la comprensión de la manifestación de ti mismo y la aurora de tu belleza están cerrados. Es decir, el mensajero de Dios, Jesús, Moisés, Bahá'u'lláh, para nosotros pueden ser todo un Dios, pero ante el verdadero Dios ellos son cero, ¿no? Porque son creados por Él y no pueden de tú a tú, ¿no? Estar a la par de Él y ser socios de Él. Son sus empleados, no son gente que Dios ha creado, pero superiores a los demás, como para que ellos puedan tener esa capacidad de médico, ¿no? De tomar el pulso de la humanidad y recetar medicina, pero porque ellos han sido creados con mucho más capacidad que nosotros, pero no lo puedes poner en la par al lado de Dios como sus socios, como sus pares o como el que se sienta al lado de Dios. No tiene sentido. Vamos a ver, Jesús dice también, bueno, en la Biblia, ¿no? En Juan 14:28, ¿qué dice? A ver. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces es lo mismo que Bahá'u'lláh está diciendo. Solo que Bahá'u'lláh lo dice con un estilo literario, Jesús lo dice con otro estilo literario. Pero para mí es sinónimo, es lo que está diciendo Bahá'u'lláh, es lo que está diciendo Jesús. Al menos en ese sentido, ¿no? Que Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Y está hablando del Padre y del Hijo como dos entidades diferentes. Entonces, ¿en qué parte de este versículo se entiende que el Hijo es el Padre, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? El hijo de mi hermano es igual a su papá, ¿no? Tú estás viendo a su hijo, estás viendo a su papá. Pues sí, pero no es él, es otro, es su hijo, ¿no? Entonces, es como esto, ¿no? Este dibujo, ¿no? Ahí hay tres espejos en el dibujo. Cuando dice yo, o sea, digamos, es Jesús, digamos, o Moisés, qué sé yo, es el espejo, pero ¿a quién refleja? El Padre, ¿no? Que está reflejado dentro del espejo. Entonces, cuando Jesús dice yo vuelvo, esa luz está diciendo que va a volver, ¿no? O sea, es decir, espiritualmente, la función que estoy cumpliendo yo en este momento de reflejar la luz del Padre, esa función regresará. Pero obviamente va a regresar en otro cuerpo. ¿Cuántas veces ha regresado en vida, carne y hueso, un mensajero de Dios? ¿Cuántas veces? A ver, denme un ejemplo. Nunca ha existido eso. ¿Y por qué esta vez están esperando algo así? No solo los cristianos están esperando que en carne y hueso regrese su prometido,
Los musulmanes chiitas también están esperando a alguien que nació y está oculto y en algún momento va a venir. ¿Cuántas veces en el pasado regresó alguien como para que esta vez ocurra, ¿no? Esto no va a suceder. Veamos otro de Jesús. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14:9. O sea, si tú estás viéndome a mí, estás viendo al Padre, ¿no? Pues porque el Hijo es idéntico al Padre, al menos en el sentido que hemos explicado, ¿no? Como reflejo de la luz de Dios en el espejo del Hijo, ¿no? Es lo mismo que hemos estado explicando esta noche, que, que, que si tú estás viendo el espejo, dentro del espejo estás viendo el sol, ¿no? La luz del reflejo. Veamos otro. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea, obviamente está hablando de dos entidades diferentes, dos seres diferentes, el Hijo y el Padre, ¿no? Pero está haciendo ver que el Hijo es un espejo, que si lo miran, ahí van a ver a Dios. Es decir, si conocer a Dios, Bahá'u'lláh dice lo mismo. Dice, a Dios no le puedo conocer porque Dios es mayor que yo, ¿no? Bueno, literalmente Jesús es el que dice eso. El Padre mayor es que yo, ¿no? Bahá'u'lláh le dijo de otra manera. Pero también dice lo que está diciendo Jesús aquí, ¿no? Si tú quieres conocer al Padre, mira al Hijo. O sea, si tú quieres ver la luz del sol, mira al espejo. Si quieres ver la luz del sol de noche, mira la luna, ¿no? Y ahí está. Entonces está diciendo lo mismo. Vamos a ver otro de la Biblia. Interesante, ¿no? Porque estos versículos los cristianos no los interpretan de la manera en que lo estamos haciendo ahorita. Adelante. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Juan 7:28. ¿Quién está diciendo ahí? Ahí está diciendo, yo soy Dios. Ahí está diciendo, a mí me conocen, pero a quien me envió no lo conocen. Es lo que está diciendo Bahá'u'lláh, ¿no? O sea, a Dios no se le puede conocer, entonces me van a conocer a mí en lugar de conocer a Él, porque a Él no lo van a poder conocer. Claramente está diciendo de que Él es un complejo y que eso es todo lo que ellos pueden conocer de Dios. Mira, por ejemplo, sobre ese hecho de que el cristianismo considera que Jesús es Dios, miren qué dice Mahoma. Veamos, eso ya lo habíamos leído, pero volver a leer esta noche. Ese es del Corán. A ver, Gente de la Escritura, no exageréis en vuestra religión, no digáis de Dios sino la verdad, que el ungido Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de Dios y su palabra que él ha comunicado a María y un espíritu que procede de él. Creed pues en Dios y en sus enviados. No digáis tres, basta ya, será mejor para vosotros. Dios es solo un Dios uno. Gloria a él. Tener un hijo suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. Dios basta como protector. Corán 4:171. entonces como en la fe musulmana, Mahoma no es Dios. Mahoma es un mensajero de Dios, es un apóstol de Dios, es un profeta de Dios.
Está Dios y su profeta, igual. En el judaísmo está Dios y Moisés. Pero en el cristianismo, el término Trinidad no es un término bíblico, no está en la Biblia la palabra Trinidad, es una forma de entender o interpretar las palabras de la Biblia en forma de Trinidad, como que están asociando a Dios con el Hijo y el Espíritu Santo, y lo dividen en tres, ¿no? Como que hubiera esos tres dioses, ¿no? Yo sé que ellos literalmente no dicen que hay tres dioses, pero al hablar de Trinidad, indirectamente están atribuyendo poderes iguales a tres entidades diferentes, ¿no? Y eso en el Islam es crear socio a Dios. Entonces, Mahoma le manda a decir a la gente de escritura se refiere a los cristianos. O sea, el Corán llama gente de escritura a los judíos, cristianos, zoroastrianos y sabeanos. A esas cuatro religiones les dice gente de escritura porque nos consideran gente de origen, religiones de origen divino, ¿no? Entonces, aquí específicamente habla a los cristianos, ¿no? Que no exageren en colocar a Jesús a la par de Dios. Es interesante. ¿Algún comentario? Ya que hasta ahí terminamos. Adelante, Héctor. Sí, está bien interesante todo lo que hemos escuchado ahora. Gracias. Gracias por todo ese trabajo de investigación. Sí, la verdad es que, o sea, yo cuánto me alegro de haber tenido el dicho de nacer en una familia Bahá'í y los que no nacieron, pues que conocieron la fe Bahá'í mejor todavía. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a estos conceptos que nos aclaran las cosas para salir de la ignorancia.